Solamente sí decir que toda institución en sí es perfectible, ¿no? Es decir, creo que sí hay cosas que podríamos hacer para que el sistema democrático funcione de mejor manera, también porque el mundo avanza de manera muy rápida, ¿no? Es decir, es distinto que estemos hablando ahora en octubre de 2022 de estos temas, a como los pudieron hablar en octubre del 2014, cuando estaba en discusión la reforma que está actualmente en estos temas. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Buenas noches, les doy la bienvenida al programa Las Reporteras, que la Jornada de Oriente transmite en sus redes sociales para todos sus seguidores este lunes 31 de octubre. Ya se terminó el mes, se está terminando el año, pero los temas en política no se acaban, principalmente porque a nivel nacional se está discutiendo una reforma que va a implicar a todos los estados, va a implicar a todo el país, si es que se logra aprobar, que es la reforma electoral que impulsa el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, que se va a analizar junto con otras iniciativas de otros partidos políticos y va a ser una discusión muy complicada porque lo que se está proponiendo a nivel nacional a través del gobierno federal, pues es todo un cambio al sistema electoral y lo que se ha notado en estos últimos días en los que se ha abierto la posibilidad de que se apruebe después de esta alianza legislativa que aterrizó Morena y el PRI para impulsar la Guardia Nacional. Después de esta alianza ha dado posibilidades a que se apruebe y es por eso que el debate está muy complicado entre los actores políticos. Es por eso que la Jornada de Oriente invitó a esta transmisión de Las Reporteras al consejero electoral Miguel Ángel Bonilla Sarrazaga. Él es integrante del Instituto Electoral del Estado y te doy la bienvenida para que nos des tu apreciación sobre esta reforma que es complicada también para el OPLE, para la institución a la que tú representas, porque una de las propuestas que impulsa es la de desaparecer a estos institutos, porque pues ellos argumentan que es lo mejor, lo más eficiente económicamente. Para ellos es posible que el INE absorba las funciones de los OPLES, pero Miguel Ángel, cuéntanos, ¿por qué es necesario mantener a los organismos públicos locales electorales? Muy buenas noches, Mónica, a ti, a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. De verdad, agradezco mucho el hecho de tener la oportunidad de intercambiar algunos puntos de vista sobre este tema. Primero, mencionar que evidentemente, tanto los funcionarios electorales, todo el funcionariado electoral, como las personas que trabajamos en los OPLES somos sumamente respetuosos de los procesos de discusión que vayan a tener en el Congreso de la Unión. Es un tema que corresponde a las y los legisladores y en este sentido estaremos atentos a la manera en que avance la discusión y a partir de ahí también nosotros acataremos lo que finalmente se decida. Precisamente sobre este tema de los costos, hace unos meses un servidor hizo tanto una publicación en una red social, en Twitter, como un artículo que tuve el honor de que me publicara el Instituto Electoral de Michoacán en su revista elector.com, acerca de responder la pregunta sobre si efectivamente estos institutos son costosos o si al contrario, cuál es la carga presupuestal que representan. Voy a permitirme compartir contigo y con todo el auditorio algunas láminas que tienen gráficas de forma que podamos compartir de manera más clara y más visual los resultados de la investigación. Entonces, primero que nada, una lámina con cuestiones muy sencillas. ¿Dónde está la información? En primer lugar, se encuentra en el hilo de Twitter, ahí que hago mención, en mi cuenta personal. Y por otro lado, en la revista del Instituto Electoral de Michoacán, es igualmente de uso libre, se puede descargar, se puede ver toda la argumentación, también considerando no solamente los resultados propios de la investigación, sino también otros temas un poco más enfocados en
pues el de dónde vienen estas discusiones, ¿no? En términos generales, esta fue la metodología que utilicé para dejarlo muy claro ante todo el auditorio. Yo de formación estudié Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE, posteriormente hice una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Michigan. Por mi misma formación, a mí tengo como tanto las bases para poder desarrollar metodologías rigurosas, es decir, tratando de entender y de comparar, porque creo que es importantísimo para este tipo de discusiones públicas no quedarnos solamente con los prejuicios que podamos tener, sino tratar de analizar los datos y a partir de ahí llegar a conclusiones, ¿no? Y que esos datos nos permitan tomar mejores decisiones. De manera específica, como bien sabemos, los OPLES o los institutos estatales electorales, si bien hay 32 en todo el país y podríamos creer que son algo igual, no lo son. Tenemos distintas atribuciones. Hay algunos que llevan, por ejemplo, no solamente las elecciones a nivel municipal, como estamos acostumbrados en Puebla, en donde llegas y hay una sola boleta para la elección de presidente municipal o de presidenta municipal, por ejemplo. Hay algunos en donde tienen que introducir 2 o 3 boletas, porque eligen de manera diferenciada, por ejemplo, el síndico, o eligen de manera diferenciada el cabildo. Entonces, ese tipo de detalles hace que sea muy difícil compararlos. Entonces, lo que utilicé fue el presupuesto de egresos de cada uno de los estados que integran el país. No necesariamente en todos los lugares se llaman ley de presupuestos de egresos, en algunos lugares tienen nombres relativamente diferentes, pero básicamente el proceso es el mismo. El Congreso local, en los últimos días del año, aprueba un presupuesto en el que dice cuántos recursos se le va a dar tanto al OPLE como a los tribunales locales electorales. Entonces, básicamente tomé los 32 para este año, descargué los datos, generé una base de datos. La base de datos igualmente viene tanto en el hilo como en el paper de la revista del Instituto Electoral de Michoacán, son públicos, es decir, cualquier persona con interés en estos temas puede meterse a la página web, ver de dónde lo saqué, hacer el mismo ejercicio, replicarlo, y creo llegaría prácticamente a la misma conclusión. Quiero hacer un apunte antes de continuar con los resultados, nada más para poder dejarlo también claro para todo el auditorio. Esta discusión de desaparición de los institutos electorales locales no necesariamente es nueva, es decir, ya en las reformas previas que ha habido al sistema electoral nacional se ha discutido, ¿no? Y se ha platicado de esta forma, ¿realmente nos conviene tener 32 institutos y 32 tribunales o es mejor concentrar todo en la Ciudad de México? Y las 2 veces anteriores no han sido necesariamente relacionadas con los costos. De hecho, la de 2007, en palabras de una exconsejera del entonces IFE, lo que comentaba es que el gran tema fue quién va a pagar por estas elecciones locales. Es decir, de qué manera vamos a hacer que el dinero se distribuya de acuerdo a las necesidades de cada una de las entidades, y eso es mucho más sencillo desarrollarlo desde las instituciones locales, desde cada uno de los estados, que ir cada uno de los OPLES a pedir el recurso los OPLES o la nueva estructura que genere el INE a solicitar los recursos a nivel federal. Y por otra parte, en la reforma de 2014 también se planteó, pero el argumento era particularmente distinto, era que debían desaparecer porque estaban controlados por los poderes locales, o al menos ese era el argumento principal de por qué estas instituciones no deberían desaparecer, que se generó un sistema en el cual prácticamente las instituciones electorales locales son integradas desde el INE. Y eso hace que, por ejemplo, en nuestro caso, los consejeros y las consejeras que formamos parte del OPLE, hayamos sido designados tras un proceso muy riguroso y en donde participamos muchísimas personas por el Consejo General del INE. Entonces, son conceptos que en este momento están fuera de la discusión, es decir, en este momento solamente hemos escuchado, al menos un servidor, argumentos relacionados con los costos, no necesariamente con la conformación que fue en el 2014, ni necesariamente con la idea del 2007, sino están únicamente relacionados con los costos de los institutos. Voy a ir ya a los resultados para poderlos anunciar propiamente. Esta es una tabla general, trae todos los estados de la República, las 32 entidades federativas. La primera columna pues, trae el nombre de la entidad. La segunda es gasto electoral, es decir, respecto a lo que asignan los congresos locales, cuánto se le da al OPLE y al tribunal, es decir, esto trae las 2 variables. Posteriormente, cuál es el presupuesto estatal que en ese momento estima la entidad federativa que tendrá para ese año. Y la última columna es cuál es el porcentaje de gasto electoral, es decir, la columna 2 sobre la columna 3, por así decirlo, en términos porcentuales. Entonces,
Un primer resultado así de bote pronto, viendo los números de manera muy fría, pues realmente ninguno excede más del 1.3%, es decir, son porcentajes muy bajos. Vamos a la siguiente lámina que trae un concentrado de todo el gasto estatal respecto a y trae dibujado, por así decirlo, graficado, el gasto tanto de tribunales como de los soples. Es esta, no se distingue a primera vista, la voy a hacer un poco más grande. Y si nos damos cuenta, todo esto, el punto gris, por así decirlo, el gran cuadro gris, es el presupuesto que tienen los estados no destinado a gastos electorales. Y del lado derecho podemos ver el presupuesto de los soples, que es esta franjita azul, pequeña, el presupuesto de los tribunales locales electorales, que es esta franjita naranja también, me preguntas, yo creo que muy, muy pequeña. Entonces, en términos generales, la primera conclusión que podemos ver de esta gráfica o de estas dos gráficas es que el gasto en los soples es algo muy pequeño respecto al gasto de los gobiernos de los estados. Estaba pensando para esta entrevista algún ejemplo que pudiera ser más sencillo, porque cuando a veces hablamos de costos de gobierno nos vamos en la danza de los millones y todo nos parece gigante, ¿no? Y en este caso, el ejemplo que te quería poner es, imaginemos que tú o cualquier persona en el auditorio conoce una familia que tiene un gasto en su casa de 10,000 pesos al mes y que un día anuncian con bombo y platillo un ahorro por dejar de comprar un café de cafetería al mes de 50 pesos. Es decir, el gasto al final pues no se va a ver necesariamente afectado de sobremanera, es un ahorro muy, muy pequeño y esto únicamente en términos de recursos monetarios, no está necesariamente relacionado con las funciones, que es otro tema importantísimo, pero que quizás toque posteriormente. Este es simplemente una imagen de si el día de mañana decidiéramos desaparecer los soples, ¿realmente estaríamos ahorrando muchos recursos? La primera respuesta a mí con esta gráfica, te soy muy franco, es no. Es decir, el recurso que se asigna es bastante pequeño. Voy a seguir con dos gráficas más, que está ya un poco más desagregado por entidad, de manera que podamos ver alguna que les pueda interesar o que a ti te parezca relevante. El primero es por entidad en términos absolutos, es decir, en cantidad de recursos, en pesos entregados o pesos presupuestados. Porque también hay otra cosa importante en este tema. El hecho de tratar de hacer la comparación objetiva implica que utilice únicamente el presupuesto de lo que fue aprobado. Hay estados en donde al pasar el año se les recortan recursos o algunos otros en donde se les puede llegar a entregar más. Eso en este momento no está incluido porque precisamente de haberlo hecho de otra forma, la comparación no necesariamente habría sido igualmente objetiva, ¿no? Es decir, habríamos tenido ahí un tema grave en la cuestión de la objetividad. Entonces, podemos ver que los primeros estados con mayor número de recursos asignados son los que tienen más cantidad de población. Y eso está relacionado porque, en gran medida, el presupuesto de cada entidad federativa, las participaciones que recibe de gobierno federal, están correlacionadas con la cantidad de población. Una de las fórmulas, a partir de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que varias de las participaciones están relacionadas con el cambio de población de un estado. Entonces, evidentemente, quien tenga más gente es las entidades que más recursos recibirán. El caso de Puebla es interesante porque a pesar de ser el quinto estado más poblado, estamos en el 13º lugar. Es decir, ni siquiera el hecho de que tengamos el quinto lugar de población hace que tengamos la misma cantidad de recursos. Y otra cosa muy interesante de esta gráfica es que los estados de Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas sí se incluyen entre los que más dinero recibirían en este año, pero está relacionado porque tuvieron proceso electoral, tuvieron una elección de gobernatura. Entonces, el sistema, en términos generales y viendo los datos, hace sentido. Es decir, hace sentido que los estados que tengan más población y aquellos en donde tienen proceso reciban más recursos porque así está planteado. Es decir, no tenemos sorpresas. Sería curioso que tuviéramos aquí un estado con poca población y sin elecciones recibiendo muchos recursos. Voy a seguir con la siguiente, que es en términos relativos, y es qué porcentaje del presupuesto estatal se destina al gasto electoral, es decir, al OPLE y al tribunal, como ya te había mencionado. Los primeros lugares nuevamente son Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas y Durango, que son las 4 entidades que también tuvieron proceso electoral este año. Es decir, el hecho de que este año hayan tenido que salir las personas de esas entidades a las urnas a elegir quién ocupará la gobernatura de su estado, hace que en términos porcentuales aumente. Pero incluso, insisto, en estos casos no fue mayor al 1.3%. Es decir, el gasto sigue siendo, yo te diría, no oneroso, ¿no?
Hasta acá terminan las gráficas. Son solamente las consideraciones con las cuales me gustaría arrancar. Como te mencionaba, en términos generales, a partir de la evidencia que se puede obtener de métodos pues, lo más objetivos posibles, podría yo afirmar que una eventual desaparición de los soples no responde necesariamente a ahorrarse gran cantidad de recursos, precisamente por lo que te había comentado. Y además, o sea, remarcar lo que hemos dicho muchas personas consejeras que estamos actualmente. Tenemos un sistema electoral que funciona bien, no es oneroso y que sin duda es perfectible como cualquier institución humana, pero en este momento no podríamos ajustarnos a decir que únicamente por la gran cantidad de gasto hace sentido una reforma de este tipo. Miguel Ángel, muchas gracias por compartirnos estos datos. A mí me gustaría que nos dieras tu opinión, ya después de que nos expusiste estas cifras. ¿Por qué sería necesario mantener a los organismos públicos locales electorales? Ya nos dijiste que el argumento principal de la reforma, que es los ahorros económicos, presupuestales, pues no van a tener un gran impacto, de acuerdo con estas cifras que nos compartes. ¿Por qué es necesario mantener a los OPLES y por qué el INE no podría asumir a través de la estructura estatal que tienen cada una de las 32 entidades federativas las funciones que tienen el Instituto Electoral del Estado de Puebla, por ejemplo? Mira, es una muy buena pregunta. En términos de... El motivo principal es la cuestión de que somos un Estado federal. Ese sería que es el motivo legal más importante. Es decir, tenemos un Estado nacional mexicano integrado por 32 entidades federativas. Cada entidad federativa debe decidir la manera en la cual va a elegir a su gobernador o a su gobernatura, ¿no? Entonces, rompería en gran medida el pacto federal y eso podría traer un sinfín de complicaciones. Eso por un lado, que me parece que es muy importante. Y que de hecho, insisto, para la reforma del 2007 fue gran parte de la discusión. Es decir, si el día de mañana, por poner un ejemplo, desde el Estado de Puebla existiera la voluntad de que el Instituto Electoral del Estado realizara más funciones, es una decisión a nivel local. El hecho de decir, nosotros vamos a necesitar más recursos para hacer esto que es importantísimo, ¿no? Hay varias ideas en el tintero que son muy importantes, que en este momento algunas entidades ya desarrollan, otras no. Y entonces, trasladar esa discusión necesariamente a lo nacional no necesariamente generaría los canales de comunicación tan fluidos como puede haber ahora, ¿no? Ese por un lado. Otro lado que es poco abordado es el hecho de que no solamente el INE organiza las elecciones federales y las elecciones, pues, ejercicios de consulta popular, revocación de mandato, etcétera, ¿no? Tiene muchas otras funciones relacionadas con la educación cívica, con el registro federal de electores. Pero los OPLES tenemos muchas actividades que no necesariamente el INE podría absorber un día de la noche a la mañana. El ejemplo que te ponía de las urnas, de las boletas diferenciadas, por ejemplo, en estados como Nayarit o Chihuahua, sería bastante complejo el poder realizarlo. Específicamente para el caso de Puebla, nosotros tenemos elecciones en más de 200 ayuntamientos. Es decir, tenemos que desplegar una gran cantidad de personal, de recursos, de entender la dinámica de las poblaciones. Y esa visión, quizás en el momento en el cual un instituto nacional las absorbiera, se perdería. Es decir, dicho de otra forma, trasladaríamos todos los conflictos locales a un edificio en Ciudad de México, y eso no necesariamente sería una decisión sensata para la mayor parte de los actores políticos locales. Es decir, estas son las principales diferencias que me parecen fundamentales. Y además, recordar que lo importante de la democracia es que entre más local sea, es mejor. Es decir, los temas que nos impactan de manera cotidiana son los que más nos interesan, y solamente esa visión se puede adoptar con organismos locales electorales con una visión netamente de la ciudad en donde se están desarrollando o del estado en donde se están desarrollando. Miguel Ángel, también comentabas que los institutos, los organismos electorales son perfectibles. ¿Qué es lo que se puede modificar en la ley que incide en el funcionamiento de estos institutos, pues para garantizar eso, ¿no? Que den mejores resultados a los ciudadanos, a la democracia, que es el objetivo principal? ¿Qué es lo que sí se podría hacer desde tu punto de vista para mejorar todo el sistema? Mira, desde mi punto de vista, si quisiéramos realmente ahorrar, tendríamos que repensar si algunas de las funciones que lleva actualmente el INE son realmente tan necesarias y tan indispensables. A partir de la reforma, por ejemplo, del 2000,
7 y de 2014 de repente se le empezaron a dar muchas atribuciones al INE. Tendríamos que repensar, ¿realmente queremos eso? ¿Realmente queremos tener un área de fiscalización tan grande, por ejemplo? ¿Realmente queremos monitorear a los medios de estas maneras pues, tan ambiciosas, por usar una palabra? Y eso en cuestión de ahorrar recursos. Moviéndonos un poco hacia el frente, o sea, yo sí, por ejemplo, particularmente a mí me gusta la idea de que para elecciones constitucionales vaya una persona, use una boleta, la tache, la meta en su urna y se vaya, pero hay otros ejercicios que podríamos estar utilizando voto electrónico sin ningún problema, ¿no? Es decir, podríamos estar desarrollando mecanismos en los cuales no solamente el instituto participe en elecciones constitucionales, sino también abone en elecciones sindicales, como por ejemplo ya ha hecho el INE últimamente, y que nosotros en el Estado también podríamos desempeñar si tuviéramos las atribuciones, en elecciones de organismos empresariales, en las mismas elecciones de partidos políticos, bajo esquemas, insisto, que no necesariamente respondan a la formalidad de una elección constitucional, en donde tus costos, por obvias razones, se van un poco más arriba, ¿no? Sino que tengamos mecanismos en los cuales podamos sí generar estos mecanismos de votación, en donde la gente decida, donde la gente emita una opinión. Presupuestos participativos es otro que se ha hecho en otros lugares del Estado. Hay un tema que, por ejemplo, yo no he visto en la discusión y que me parecería interesantísimo. Casi todas las dependencias federales requieren tener para desarrollar obras, consultas o trabajos de participación comunitaria con los lugares donde estarán desarrollando las obras. En esas no participan los institutos electorales porque no tenemos atribuciones, pero sería interesantísimo que cuando se vaya a hacer una obra realmente se hagan ejercicios en donde estas instituciones que fomentan la participación intervengan como un actor externo, ¿no? Y realmente ayuden a desarrollar mecanismos de diálogo y donde la gente realmente participe. Y otro tema que también, sin duda, en Puebla hay que tocarlo en su momento, si se aprueba o no la reforma, es cuál es el rol del Instituto para Elección de Autoridades Submunicipales, ¿no? Es decir, realmente tenemos que hacer que los ayuntamientos lo organicen. Si los van a organizar los ayuntamientos, adelante. Si no lo van a realizar los ayuntamientos, ¿cómo vamos a hacer que el instituto participe? El instituto va a ejecutar elecciones como las que se realizan de nivel municipal. Híjole, la cuestión va a ser quién va a pagar, ¿no? Cómo se van a hacer frente a esos costos, pero sí creo que podría estar en la norma realizar algunas acciones en las cuales podamos, a través de otros ejercicios similares, realizar estas consultas o estos ejercicios en donde podamos no solamente quedarnos hasta el nivel municipal, sino ir uno más abajo. Esas serían, en términos generales, algunas ideas. Hay cuestionamientos que también recaen sobre el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, el manejo de fideicomisos, que se ha considerado una forma de administrar los recursos por parte del INE muy opaca. ¿Qué opinas tú sobre este tema? Y no tendría el nivel de detalle específico, solamente términos generales de la manera en la que utiliza el INE los fideicomisos. Hasta donde yo recuerdo están enfocados mucho más en cuestiones laborales, es decir, para poder hacer frente a compromisos de pago relacionados con relaciones laborales de hace muchos años, que de otra forma quedarían un poco a la incertidumbre. Ese tema, por ejemplo, a mí me parece que sí podría ser algo que se debería poder revisar, ¿no? Es decir, que a partir de alguna cambio a la ley, ver si efectivamente es un mecanismo que esté abonando a la democracia o si puede haber algún otro mecanismo que sea perfectible, ¿no? Es decir, no me gustaría necesariamente expresarme sobre eso, dado que no conozco a detalle ni conozco las implicaciones, pero esa, por ejemplo, es hacer una reforma sobre ese tema en específico creo podría ser algo suficientemente interesante para platicarlo, ¿no? Igual, por ejemplo, en el INE la mayor parte del gasto se va a presupuesto a partidos, lo cual a mí me parece que está bien. Los partidos políticos necesitan recursos para poder desarrollar sus funciones durante periodos no electorales, porque si no entraríamos en dinámicas en donde solamente los partidos en el poder tendrían condiciones para poder competir desde varios meses anteriores, ¿no? Entonces, ese es un gasto grande. El otro gasto grande del INE ahorita, por ejemplo, es el Registro Federal de Electores, que a mí me preguntas, es indispensable tenerlo. Es un mecanismo por el cual vale la pena pagar, porque es lo que nos otorga a todas las personas que vivimos en este país nuestra credencial para votar, que no solamente usamos para votar, sino usamos para una cantidad infinita de trámites. Entonces, creo que ese, más que un gasto, es una inversión, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que sin duda debe haber mecanismos por los cuales tanto no solo el INE, sino todas las instituciones públicas pueden hacer su gasto más eficiente, pero tendremos que valorarlo bajo una perspectiva en la cual partamos del hecho de que la institución no desaparece ni se modifica abruptamente, ¿no? Sino de que se le van haciendo cambios y se van mejorando para hacerlos más perfectibles. Los recursos para funcionarios, ese es otro de los temas polémicos. Desde el inicio de la administración de López Obrador se
pues se impulsó la posibilidad de que se redujeran los sueldos. Estamos hablando del Instituto Nacional Electoral, no son los mismos sueldos que manejan los consejeros de los institutos electorales de los estados, ni tampoco de los mismos beneficios, ¿no? Cada consejero a nivel nacional tiene un equipo muy costoso, un equipo de trabajo muy costoso, que también ha generado muchas críticas. ¿Tú qué opinas de este tema en particular de los sueldos? ¿Sí tendría que haber mayor sensibilidad de los funcionarios para reducírselo o tú crees que ni siquiera es un tema de sensibilidad? Mira, creo que en general, que por ejemplo cuando se conformó el último Consejo General con las últimas 4 personas consejeras, fue un tema que salió a colación en casi todas las preguntas que hizo la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, las personas integrantes de la JUCOPO. Específicamente, hay consejeros, tengo entendido, no sé si 1 o 2, que renunciaron al sueldo, al sueldo al que está marcado por la ley. No te podría dar detalles porque al final del día es una atribución del Instituto Nacional Electoral. Sí me parece que puede ser algo revisable, es decir, la mayor parte de las personas que nos dedicamos al servicio público tenemos que hacerlo por una verdadera vocación y sin duda es posible que en términos de lo que se marque una norma podamos hacer los ajustes correspondientes. En el caso de Puebla y en el caso de la mayoría de los soples te diría que el sueldo no está en discusión. En términos generales, las personas que integran los consejos ganan menos que un secretario de Estado, en términos generales, ¿no? Entonces, no sería necesariamente una relación por la cual habría que generar un gran debate o grandes detalles, ¿no? Y además, también hacer hincapié en que habemos muchos organismos locales y también muchas juntas del INE a nivel local que verdaderamente trabajan bajo principios de austeridad, ¿no? Es decir, se trabaja con los recursos asignados por el Congreso local y a partir de ahí se van generando las acciones sin tratar de en ningún momento hacer despilfarros o ese tipo de cosas que en general a la gente no le gustan, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta, a mí me parece que la cuestión de los sueldos sí podría ser algo que se tratara tanto para la eventual reforma y además fijando bajo reglas claras cuáles son los topes, cuáles son los límites y de otra manera también poder determinar con la eventual renovación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral si estas personas que lleguen también hacen los ajustes correspondientes. Miguel Ángel, queda claro que las instituciones electorales son perfectibles. ¿Qué opinas de esta campaña que se ha impulsado ya a nivel nacional por parte de principalmente actores de oposición, en la que todas sus acciones se han titulado con "No toquen al INE", ¿no? Esta expresión tan contundente de defensa, de que no es necesario cambiar nada, o al menos eso es lo que dan a entender, no tocar al INE. ¿Abona a que haya mejoras en el sistema? ¿Qué opinas de eso? Mira, el INE, yo creo, y es de las instituciones que más acciones hace tratando de generar agendas nuevas, por así decirlo, siempre y cuando esté dentro del marco de sus atribuciones. Te voy a poner un ejemplo. Si bien hay un principio de paridad desde hace varios años, y el principio de paridad en todo, las instituciones electorales son actualmente las que más tienen o más avance tienen en la conformación de sus órganos de dirección de manera paritaria. Es decir, y eso lo hizo en gran medida el esfuerzo decidido de prácticamente todo el Consejo General del INE, que desde hace varios años empezaron a hacer convocatorias, por ejemplo, para los soples exclusivas para mujeres, ¿no? O siempre privilegiando el 4-3. Incluso hay un ejemplo en el Estado de México, me parece que son 6 mujeres, incluyendo la presidenta, y un hombre, ¿no? Entonces, estos esfuerzos no necesariamente responden a cambios que se hayan dado, es decir, si bien está relacionado en gran medida con la ley de paridad en todo, también existen muchas acciones que se hacen simplemente por voluntad. No me gustaría pronunciarme específicamente respecto a posturas puntuales, porque al final del día nosotros como organismos electorales seremos respetuosos de lo que decidan las personas que tomen la decisión en el Congreso, tanto el Congreso de la Unión como en los congresos locales. Solamente sí decir que toda institución en sí es perfectible, ¿no? Es decir, creo que sí hay cosas que podríamos hacer para que el sistema democrático funcione de mejor manera, también porque el mundo avanza de manera muy rápida, ¿no? Es decir, es distinto que estemos hablando ahora en octubre de 2022 de estos temas, a como los pudieron hablar en octubre del 2014, cuando estaba en discusión la reforma que está actualmente en estos temas. En ese tiempo, por ejemplo, pues ni siquiera existían plataformas como TikTok, ¿no? O no existía el Bitcoin, o en fin, muchas otras cosas de las cuales ya tendríamos que estar preguntándonos ahora.
Lo que sí me parece importante y que sí creo que será relevante la discusión de todos los actores políticos es partir de lo que ya se ha construido y a partir de ahí mejorarlo, ¿no? Es decir, generar una institución o un cambio a las instituciones que permitan que se llegue a un proceso de 2024 en donde tengamos certeza de que todas las fuerzas políticas están convencidas de participar cumpliendo ciertas reglas. Esa sería la respuesta. Por último, me gustaría abordar el tema que tú expusiste en las diapositivas sobre el presupuesto del Instituto Electoral del Estado. Como bien mostraste en el gráfico, Puebla ocupa, el Instituto Electoral del Estado de Puebla ocupa el lugar número 13 en recursos que recibe este órgano electoral, pero es la quinta entidad federativa con más población. Lo que yo he visto desde la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, que ya tiene bastantes años, 2011, estamos hablando desde el inicio de 2011, es que cada vez más se le ha castigado el presupuesto al Instituto Electoral del Estado. Entiendo que estamos hablando de generar organismos menos costosos, menos onerosos, pero también de garantizar su funcionamiento. Tú llevas en el instituto relativamente poco tiempo, eres de las últimas designaciones que se realizaron para conformarlo, pero tú qué has visto dentro de este organismo, los recursos que se les asignan, que les autorizan en el Congreso, ¿son suficientes para su funcionamiento? Porque siempre ustedes piden más recursos, pero el recorte es demasiado. Lo que le termina aprobando el Congreso es mucho menos recursos de lo que ustedes solicitan para la operación. Mira, yo te diría que efectivamente yo llevo un año en el cargo, ya en 3 días se cumple un año de que ingresamos al Consejo General las últimas 3 personas consejeras. En 3 días también se integrará la nueva presidenta al instituto, una mujer, lo cual nos da muchísimo gusto. Y en términos generales, o sea, todo instituto público tiene obligaciones que cumplir. El instituto ha cumplido las obligaciones que le han asignado a partir de los recursos que le han asignado. Sin embargo, evidentemente, si hubiera algún ajuste, por ejemplo, en las funciones que tenemos, tendríamos que evidentemente generar una solicitud para generar alguna ampliación, cosa que sí se ha hecho en años anteriores. Puebla es de los estados en donde sí ha habido ampliaciones al Instituto Estatal Electoral, que es una de las observaciones que me hacía alguno de las personas consejeras de otros estados al ver la investigación, ¿no? Me decía, es que no sé qué estado, no recuerdo la verdad en este momento, mucho del acuerdo que hay en esa entidad, en otra entidad, es que a la mitad del año vemos cómo estamos y a partir de ahí se le asigna un aumento, ¿no? Que es válido, legal, todo bajo la normativa propia de cada entidad. Y hay otras en donde es al contrario, ¿no? Presupuestan mal o hacen un ejercicio incorrecto de planeación de presupuesto o cambia alguna circunstancia en recaudación o en participaciones y hace que a la mitad del año deban de hacer algún ajuste. En términos del Estado de Puebla, yo te diría que sin duda si hubiera pues alguna cantidad de recursos más interesante, nosotros estaríamos ejecutando otro tipo de programas, estaríamos también tratando de generar pues acciones que sean de mediano a largo plazo, pero sin duda hasta el momento el Instituto Estatal Electoral, al menos del tiempo que yo llevo para acá, ha cumplido con sus obligaciones de manera muy destacada, no hemos tenido mayores inconvenientes. Las veces que han venido personas tanto del INE como de los tribunales electorales a reuniones de trabajo, las preocupaciones han sido en términos generales mínimas, es decir, notan el trabajo y en gran medida pues la coordinación que ha tenido el presidente Miguel Ángel García Onofre. Y en términos generales también yo debo reconocer tanto al gobierno del Estado de Puebla como al Congreso del Estado que han sido muy abiertos a poder escuchar las peticiones del Instituto Estatal Electoral, manteniendo en todo momento la independencia que tenemos nosotros como órgano autónomo. Es decir, hay estados, y te lo quiero transmitir de esa forma, en donde literal el Congreso del Estado le autoriza al OPLE X pesos y al final no le mandan ni el 10% y están en temas en donde no tienen ni para pagar salarios y están en circunstancias presupuestales muy complejas. Eso afortunadamente no lo tenemos en Puebla porque, insisto, me parece que los poderes están comprometidos con la independencia del órgano electoral local y yo personalmente como consejero se los reconozco de sobremanera. Miguel Ángel, para terminar nada más, en la elección pasada que no te tocó a ti organizar, fueron otras personas las que lo organizaron, hubo un tema polémico que se ha hablado muchísimo en cada designación de consejeros,
Los consejeros electorales del INE siempre se los cuestionan a todos los que aspiran a ocupar el cargo a formar parte del Instituto Electoral del Estado, que fueron los errores en las boletas, los errores de impresión en actas, que generaron mucha confusión durante la jornada electoral. Entonces me gustaría saber, ya se acerca la elección de 2024, ¿qué se está haciendo en el Instituto Electoral del Estado para que esto no se repita, para que estos problemas de registros de candidaturas, que es cierto, Puebla es muy complicado por el número de candidaturas que el instituto tiene que procesar, pero para que esto no se repita y no se complique el proceso electoral tan importante del 2024 que va a ser tan peleado porque va a ser la gubernatura la que esté de por medio? Es una muy buena pregunta y te diría que al menos cuando se integró el Consejo por última vez ha sido la obsesión que hemos tenido de manera reiterada, ¿no? Es decir, lo que más tratamos de hacer es que el instituto funcione como un relojito, ¿no? Es decir, que tengamos ya bien marcados los tiempos. En este momento, todas las áreas del instituto están enmarcadas en la planeación puntual sobre los distintos temas que tendremos que estar abordando. La última vez que a mí me presentaron un plan, prácticamente, si bien el proceso empieza en un año casi, es decir, en el último trimestre del año 2023, prácticamente a partir de mayo es que se van a empezar a circular los distintos borradores de los documentos, que fueron en gran medida parte del tema. Y aquí sí quiero aclarar que también, o sea, el INE organiza, por ejemplo, elecciones en 300 distritos. Puebla organiza elecciones en 217 municipios, con mucho menos recursos, con mucho menos personal de tiempo completo, con salarios más castigados para el personal, por decirlo de una forma. Entonces, el reto es grande por ese sentido. Es decir, somos un estado y organizamos un número muy comparable al que se organiza la institución nacional. Y eso abre que también tengamos que hacer muchas acciones pequeñas. Lo que yo te diría es que lo que tenemos en este momento como encargo es generar todos los mecanismos de planeación que sean importantes para que en el momento en el que llegue ya pues las pasiones políticas se despierten y ya estemos propiamente entrado el proceso, hayamos resuelto la mayor parte de los trámites, que es a veces lo que puede generar enconos, ¿no? Y que a partir de ahí pues tengamos un proceso en donde luego dicen que los institutos electorales somos el árbitro. Yo creo que no, somos como la FIFA, ¿no? Es decir, nosotros organizamos la elección, no solamente arbitramos el partido. Y entonces, lo que queremos el día de la elección es que la gente hable de los futbolistas, que la gente hable de los partidos, de cómo están, de quién va a ganar, de quién no, quién dijo qué, y que en ese momento nosotros como FIFA simplemente hayamos dado todas las condiciones para que las elecciones se realicen de manera adecuada. Muy bien, Miguel, pues te agradezco muchísimo tu participación en el programa. Gracias por las diapositivas. Siempre la información es importante. Entre tanta grilla, entre tanto bla, 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 siempre los datos son muy interesantes. Así que, de verdad, gracias por tu tiempo y por haberte acercado a los seguidores de la Jornada de Oriente. Al contrario, gracias por la invitación. Estamos al pendiente y nuevamente muy respetuosos de todo el proceso que pueda generarse, pero sin duda más información siempre es mejor para poder tomar una decisión que sea más adecuada para la población. Así es, Miguel, y muchísimas gracias a los que siguieron la transmisión. Me despido esta noche, los veré el próximo lunes en otro programa más de Las Reporteras. Esténse pendientes de las redes sociales de la Jornada de Oriente, de la información que suban mis compañeros en los episodios de la jornada y del programa Las Reporteras que les toque encabezar. Que la pasen muy bien, bonita semana. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.